Historia del videoarte en Colombia es la conferencia que vamos a realizar el día de hoy, realizada por Gis Charlamos. En esta conferencia, Gis Charlamos presentará un panorama general del videoarte en Colombia, reconociendo los sucesos principales de su acontecer y haciendo énfasis en sus problemáticas a lo largo de su desarrollo. Relacionará la historia local con fragmentos de 1 minuto de 50 videoartes colombianos clásicos y la situación histórica en Alemania, con distintas producciones y algunos momentos del videoarte alemán, entre los que se encuentra la producción de Marcel Odenberg. Sobre Gis Charlamos, Francia, 1958, reside en Colombia desde 1973, ha trabajado desde finales de los años 70 en artes electrónicas con música y videoarte. También ha realizado obras en instalaciones, performances, radioarte, televisión y textos. Es profesor en la Universidad Nacional de Colombia y su mayor aporte teórico e investigación al campo artístico es la historia del videoarte en Colombia. En la actualidad se considera exitista. Gracias a ustedes y entonces damos inicio a la conferencia. Por favor, todas las preguntas que de repente surjan, esperemos al final, levanten la mano, esperen a que el micrófono llegue a ustedes para que podamos todos escuchar sus preguntas y las respuestas. Gracias. Bien, gracias Laura y sobre todo gracias a ustedes por asistir a esta charla somera. Es verdad, tenemos algo así como 2 horas apenas para tratar una problemática algo extensa y ciertamente complicada. El hecho de que hagamos, por supuesto, este paralelo con el videoarte en Alemania, claro, es este supuesto apoyo, no sé si se le quitaría el apoyo precisamente, con ciertos conceptos, a propósito de la exposición de Marcel Odenberg, el amigo que desde los 70 y 80 principalmente ha llevado a cabo una obra interesante y que ustedes pueden, claro está, revisar acá. Me gustaría contextualizar, aunque no precisamente en términos históricos generales, sino precisando ciertas condiciones, sobre todo en cuanto que la producción y a la vez cierta situación da lugar a condiciones que inciden en la realización misma de las obras de arte. Esa comparativa va a dar lugar, creo yo, a unas realidades que son ciertas en cuanto que dan lugar también a realidades distintas y por ello afectarían entonces, por ejemplo, entre otras cosas, las calidades de ciertas obras. Es decir, si nos situamos históricamente, veríamos que, claro, el video también es, por ejemplo, en su utilización televisiva, no solamente en los programas de TV, sino en televisión en general, es un fenómeno que preexistió en Alemania, quiero decir, en ciertas condiciones, por ejemplo, el nacionalsocialismo en los años 30, que dio pie a la vez a que alguien como el general Rojas Pinilla, ustedes deben saber en la historia de Colombia, es un personaje algo ambiguo, no sabe muy bien dónde ubicarlo, si realmente tuvo un gobierno militarista dictatorial o de otro tipo, si acabó con la violencia, ciertas cosas. Ciertamente conoció la televisión porque fue invitado a Alemania en los años 30 durante el gobierno nacional socialista ahí, y conoció entonces la televisión y por eso la trajo, bueno, ya muy tardíamente, cuando tuvo el poder para hacerlo, supongo, en los años 50, comienzo de los años 50, 54, donde la utilización de la televisión tenía otros propósitos, por supuesto los de propaganda principalmente, es decir, en apoyo ahí sí, a un régimen suyo propio, pero también tenía, digamos, una visión de tipo cultural, parte del nacionalismo, y que incluía en ello pues, programaciones cercanas al arte o francamente artísticas, incluyendo el folclore. Es decir, existía una cierta calidad, pero la televisión en Colombia empieza con unos propósitos de este tipo y muy rápidamente con la caída precisamente de este tipo de gobierno. No estoy diciendo que estoy a favor del gobierno de Rojas Pinilla ni nada de eso, además no conocí la televisión de ese entonces, pero con la caída de este gobierno pues cambia completamente, tiene un régimen, claro, el que conocemos, que persiste, es decir, el comercial, en el cual pues,
el arte cultural como mejor expresión quizás de esta civilización, pero no tendría lugar, o de maneras quizás peores que las que se daban en el gobierno de Rojas Pinilla. Paralelamente, entonces, el desarrollo de la televisión en Alemania tiene otras condiciones. Estas son quizás más abiertas. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, la televisión vuelve a relanzarse. Es ahí, en el seno de la televisión, donde podemos encontrar entonces los gérmenes, el origen mismo, el videoarte, es decir, antes de la utilización propiamente artística, en contextos artísticos, el videoarte aparece en ese ámbito de lo televisivo. Para muchos se trata de una prehistoria, es decir, antes de la letra, antes del surgimiento mismo de lo que hoy conocemos como videoarte contextualizado en estos ámbitos propios del arte, no solo museográfico, las galerías y todo el tinglado que ustedes conocen. En la televisión alemana, entonces, aparecieron diferentes personajes, diferentes creadores, muchos de ellos, como en muchas otras partes del mundo, se perdieron precisamente porque como es una prehistoria, no existieron escritos, es decir, grabaciones de ellos. Ustedes saben que la grabación en video no aparece sino ya hacia finales de los años 50, comienzo de los 60, en algunos países que muy tardíamente, como Colombia, hasta apenas los años 70, se empiezan a grabar programas propiamente en magnetoscopios, video como video. Y lo anterior, pues, era, si quedaba algo, muy poco quedó en Colombia, porque además fue robado de cuando los militares se tomaron Intravisión, cuando acabaron con ese sindicato, pues muy poco quedó de esa historia, y además instituciones en el país no estudiaron este fenómeno, no tuvieron en cuenta ni la restauración, ni su conservación, ni su interés como material audiovisual. Me refiero, claro está, a patrimonio fílmico, que hasta muy recientemente no tuvo en cuenta entonces el video, incluyendo la televisión, cosa muy grave, porque ustedes saben, digamos, el acervo cultural de gran parte de lo audiovisual no está en el cine en el país, reside en la televisión, por muchas razones, pero bueno, es un hecho. Que se den cuenta de esto tan recientemente, pues es bastante crítico. En Alemania se sabe de ciertas prácticas de tipo estatal en televisión pública como tal, no de acceso público para compañías como se entiende en la actualidad en Colombia, por ejemplo, sino realmente estatal, televisión pública, donde algunos artistas tuvieron acceso. Es así como artistas de talla internacional, me refiero a gente que conocía como Dalí, por ejemplo, quien ustedes saben hacía cine experimental, hizo varias películas que ustedes conocen con Luis Buñuel, sobre todo La Edad de Oro, Perro Andaluz, pero posteriormente realizó varios trabajos también en video, entre estos una versión de un escritor algo complicado de proto-vanguardia, finales del siglo XIX, del siglo XX, Raymond Roussel, textos muy complicados, bajo el título de Nuevas Impresiones de Mongolia, y realizó en producción con la televisión estatal alemana un video bastante interesante, muy abierto, ciertamente artístico. Se supone Dalí es uno de los artistas más conocidos como tal. Son muchos otros los que han participado de estas mismas maneras. Otros nombres tan famosos como Samuel Beckett, que deben conocer en el campo de la literatura, igualmente neo-vanguardista, con referencias neo-vanguardistas, realizó ciertas obras para televisión, específicamente no son versiones, no son adaptaciones, traducciones para televisión, sino obras específicamente realizadas para ello. Lo había realizado para radio, pero también lo hizo para televisión. Por ejemplo, un título como Quadrat, ustedes pueden revisar igualmente en YouTube, en Internet, fue producido de igual manera por la televisión alemana y pasó en horarios normales, en televisión pública, mucha gente, quizás millones de personas lo vieron, pues los valores de la televisión. Y bueno, pues, y así son muchos los artistas que pasaron a enriquecer una cierta programación y a trabajar con video en Alemania. En Colombia, en cambio, bueno, pues la televisión estuvo bastante marginada, el fenómeno artístico, les decía, pues con esas intencionalidades absolutamente
comerciales, ni siquiera lo cultural, como lo mejor que se pueda producir, tenía cabida. Son muy pocas las posibilidades entonces del videoarte durante muchos años en el país de acceso, de exposición en ese soporte que hubiese podido dar lugar pues, no solamente una amplia recepción, sino una capacidad de regenerarse, de cuestionarse, de ver inclusive posibilidades de producción en los mismos estudios televisivos como laboratorios. En Alemania eso prosiguió y sabemos que existía también ahí en Europa un cierto ambiente para ciertas artes que habían surgido ya desde el comienzo de los años 10 y 20, me refiero a las vanguardias del comienzo del siglo XX, y que se desarrollaron como artes experimentales, como neo-vanguardias, como lo llaman, por los movimientos fluxos y demás, y así varios artistas realizaban obras con video de muchas maneras. Ya el advenimiento de ciertos equipos hacia mitad de los años 60, equipos portátiles, equipos de cierta capacidad, por un lado por su acceso económico, por otro lado por sus posibilidades de movilidad, de microproducción y demás, pues permitían, como el caso de Portapart, un equipo pequeño, portátil, quizás el primero, se produció por la Sony, que ciertos artistas pudiesen utilizarlo. Antes de ese advenimiento, hacia 1965, algunos artistas en todo caso ya realizaban videos utilizando la propia programación de televisión, distorsionando la imagen o tratando, es decir, interviniendo sobre los aparatos mismos, sobre los dispositivos, diremos, del video. Es así como encontramos nombres de artistas tan reconocidos como Wolf Bostel en Alemania, quien ya hacía especies de instalación, que pues el término todavía no existía, pero ustedes saben que el fenómeno siempre se realizaban instalaciones, ya se daba de muchas maneras. Wolf Bostel, por ejemplo, colocaba concreto en los televisores, los envolvía de alambre de púas, es decir, los tiraba por alturas, destruyéndolos, muy a la manera de la neo-vanguardia, bastante destructiva, neodadaísta, por ejemplo. Tiene estas tendencias, y con toda razón, la televisión había atacado durante tanto tiempo que era tiempo de que los artistas respondieran, pero ese era el tipo de manipulación que se hacía con esos aparatos. Otros artistas, en el caso muy especial de Nam June-paik, un artista coreano que en aquel entonces pues vivía en Alemania, estaba estudiando música, fue alumno de Schoenberg, un famosísimo compositor austríaco, él quizás el creador de la música atonal, el serialismo, el dodecafonismo del comienzo del siglo XX, músico profesoral. Y Nam June-paik, el peor músico del mundo, bueno, pues interesado en electrónica y en fin, se dedicó también a explorar ciertas posibilidades del video. Es así como, sin grabar, sin tener cámara, ya efectuaba ciertos tratamientos de la señal de televisión, simplemente colocando imanes sobre los televisores y así alterando la imagen, defectando el haz electrónico de los televisores y produciendo imágenes abstractas, por ejemplo. En Colombia, en aquel entonces, en los 60, no existía ni el ambiente, como decíamos, con las neovanguardias, eran muy mal vistas, incluso para ciertos críticos que tanta importancia tuvieron en el país. Me refiero principalmente a la argentina Marta Traba, Traba es su apellido, pero tenía confusiones con muchas cosas, entre esas, nunca aceptó el que el arte conceptual, por ejemplo, fuese un arte, o que el videoarte, que ya en tiempos en los que ella era crítica muy reconocida y con bastante poder, una de las creadoras del Museo de Arte Moderno acá, pues tenían bastante implicación, porque sacó pintores como Botero, pintorzotes, diríamos, en el caso de Botero, y otros tantos de esta misma categoría para esta pública, pero siempre negó ciertas posibilidades de ello. Y hay artículos, lo hacía no solamente sobre la mesa de tantos cócteles donde iba, sino a nivel público, en artículos, en periódicos, además se atrevía a decir que el arte conceptual no era arte. Tengo artículos reportados de la Universal de Caracas, donde
locales holandeses. Con el videoarte era mucho peor, no existió esa aceptación, no solamente ya dentro del ámbito de lo televisivo, sino en el mismo contexto propiamente artístico. Y no solamente con el videoarte, sino con otras formas que ya en Alemania, por supuesto, tenían un cierto desarrollo, como decíamos, que es histórico, que forma parte de una cierta tradición, inclusive no sería sino con natural ese desarrollo, que no se dio sino muy tardíamente, diríamos, en Colombia, a mi modo de ver, no se dio sino después de los años 90. O sea, hasta mitad de los años 90 es que empieza a surgir cierto interés, y bueno, en este momento, claro está, por anticiparme absolutamente un salto así absurdo, domina absolutamente la escena, aunque de ciertas maneras también críticas. El caso es que estos artistas como Paul Bostello y Andrew Peck tuvieron un impacto muy fuerte en aquel país, en Alemania, y desde ese entonces una gran cantidad de artistas empezaron a producir, a continuar un cierto trabajo. Sabemos que Andrew Peck no estuvo sino casi 5 años en Alemania, después pasó a Estados Unidos y marcaría entonces desde ahí el videoarte históricamente es una especie de término budista que le conviene perfectamente, una especie de gurú, maestro del videoarte, quizás uno de los artistas más reconocidos del siglo XX, ya hace más de 10 años. Muy conocido, pero poco visto, por lo visto, con tantos otros artistas. Por supuesto, en el caso de Andrew Peck es un poco más grave, al tratarse de un artista que tanta influencia ejerciera y todavía, claro está, y bueno, ciertas capacidades pues, para la inventiva, había también entonces buena parte del progreso del videoarte. No conocerlos, eso ya es un hecho bastante grave. Por ejemplo, artistas semejantes no solamente no eran reconocidos en Colombia, sino que eran hasta cierta manera despreciados. Una de las primeras exposiciones, quizás la primera a nivel público de videoarte, se llevó a cabo aquí en Bogotá en el 76. Era una exposición que había pasado por la Bienal de Sao Paulo, que en aquel entonces, bueno, todavía es una de las exposiciones principales en Sudamérica. Ahí se había hecho una recopilación de videoarte norteamericano, incluyendo el coreano Peck. Y esta pasó por Bogotá y se presentó aquí en un centro cultural, y en aquel tiempo era un centro cultural, el Colombo Americano. Desde ese entonces no necesitan hacer el proselitismo cultural, todo se volvió americano, pues no hay esa necesidad. Pero la exposición se mostró ahí, en este mismo sitio que todavía permanece ahora, de secretariado bilingüe, pero había salas específicas para mostrar videos y demás, y ahí pues, empezó a moverse y entonces se montó una instalación de Andrew Peck. Refiero al famoso video jardín, es decir, unas plantas orgánicas, y en medio de ellas unos monitores que mostraban unas remezclas de obras suyas, un estilo típicamente peckiano. Pero esta exposición, había obras también de Andy Warhol. Ustedes saben que la principal obra de Andy Warhol es para televisión y realizó también videos. Con esa fama, la televisión no podía ser sino el principal objetivo para ese artista Warhol, artista popular, autor. Y había otros grandes nombres muy conocidos. El caso es que no hubo una resonancia, no hubo respuesta, tampoco hubo un desarrollo, un interés particular en esta exposición, no trascendió, no marcó, no creó, digamos, un momento particular para el desarrollo de estas formas artísticas en Colombia. En Alemania, a partir de los años 60 se multiplican las exposiciones. Por supuesto, la televisión prosigue, existen programas bastante interesantes, por ejemplo, Otto Pini, un artista que realizaba algo así como instalaciones aéreas, instalaciones de tierra, instalaciones con materiales distintos, también utilizó las ondas de transmisión televisiva para realizar obras videoartísticas junto a otros artistas, y eso prosiguió en unas series bien interesantes en una televisión experimental en Alemania. Por supuesto, también un cierto
contexto museográfico se suma a ese interés. En Alemania abundan desde los años 70 las manifestaciones, los proyectos que se muestran en diferentes lugares, espacios de todo tipo, desde galerías, inclusive galerías específicas para el videoarte, con las que creara un videoartista, además no es una institución, pero esa galería, no, a lo que me refiero, el personaje se llamaba Gary Schoen, un artista interesante, politizado además, con una cierta fortuna, y la ofreció para ese tipo de divulgación de obras. No prosiguió durante mucho tiempo, varias dificultades, pero ciertamente ya existía específicamente un espacio para el videoarte en aquel país. Aquí no, en Colombia, en cambio, pues mucho menos un espacio particular, ni siquiera les decía posibilidades de acceso televisivo, libertad. Por ejemplo, la famosa Comisión Nacional de Televisión colombiana, ustedes saben, uno de los entes más corruptos, y eso es mucho decir, del gobierno. Hay tanto poder involucrado en la televisión, claro, quiero decir, sí, esto no va a ser grabado, ¿no? Sí. Bueno, pues tenía inclusive la intencionalidad, ustedes saben, proyectos de lo que abunda y los textos aguantan mucho. Existían también posibilidades de un centro de experimentación televisiva disque para precisamente los artistas pudiesen entonces desarrollar proyectos y así dar lugar a una expansión televisiva con el apoyo de lo creativo, la inventiva. Ustedes saben, entonces, ¿no? Esos 3 o 4 palabrotas que se barajan y sirven políticamente para justificar, claro, inversiones económicas que nunca fueron una realidad, nunca se abrieron esos centros de experimentación televisiva que claro está, hubiesen podido quizás abrir un poquito más la televisión, como sucedió en muchos otros países. Hubo sí algunos pequeños espacios en algunos programas, por ejemplo, de embajadas que permitían ciertas pasadas de videoarte. La embajada de Francia, durante un tiempo en el canal 11, el anterior canal Señal Colombia, pasamos también videoartes franceses y a la vez colombianos para un público pues, en ese entonces todavía masivo, sigue siendo, pero han desaparecido esos espacios. En algunos programas también se pasaron como programas culturales generales con entrevistas. Ustedes saben qué opinó durante un minuto, un fragmento, un segmento muy corto de alguna obra, se pasa ahí de relleno, no es tan fácil, no se les paga a los artistas, pues, es fácil de programar. En muchos programas pseudoculturales o interesados en, por supuesto, arte, a partir de los años 80 principalmente se dieron. Hasta Jorge Barón tenía un programa cultural en los años 80, sí, aunque no me crean, ustedes saben de qué se trata. Jorge Barón, un personaje muy nefasto, de artístico, tenía esos intereses artísticos en los años 80 y tenía un programa sobre lo cultural y sobre el arte, y ahí se pasaron varias ocasiones algunos talentos de videoartes también colombianos. Pero hay que decirlo de entrada, no son precisamente programas artísticos de televisión. Es decir, cualquier video, por supuesto, es idóneo, es decir, puede ser pasado por televisión, pero no lo hace un arte televisivo, no son obras específicamente realizadas para televisión. Y muchas veces, aquí mismo lo he dicho, para mí existen ciertos minutos de la aparición del videoarte en Colombia, no son precisamente tan precisos históricamente como los que sí suceden en Alemania. Por ejemplo, me refiero muchas veces a un mito, a veces creado por mí mismo. Quisiera creerlo por lo menos, referente a uno de los mejores artistas colombianos, a mi modo de ver, como era León de Greiff. Todos lo conocen, un gran literato, poeta, pero también hizo prosa. Hay que decir que fue uno de los pioneros también del radioarte. Sí, tenía programas de radio en la Radiodifusora Nacional muy interesantes. La mayoría de ellos se perdieron bajo el signo de Leo, por ejemplo. Desgraciadamente, lo he escrito en unas grabaciones de audio, lástima. Nacho todavía tiene algunos programas suyos, son entrevistas, son programas especiales, pero no series propias suyas, de radioarte.
Pero para mí también fue el creador del videoarte televisivo en el 54, además, antes quizás que muchos artistas alemanes. Me refiero a ello de muchas maneras, contándolo así anecdóticamente. Marta Traba tenía un programa sobre arte, que es la misma crítica de lo que teníamos anteriormente, invita a León Degré a una entrevista, pero durante el programa, que era en vivo, en directo, no había grabación, se da cuenta la famosa crítica que el gran maestro pues tiene la bragueta abierta. Se lo hace saber de algún modo, no podían cortar el programa, pero en lugar de cerrarse la bragueta, el gran maestro pues hace todo lo contrario, si me entienden. Para mí es un artista a plena conciencia quien realizaba un acto, y este acto por parte de un artista se llama arte, y ese arte televisivo se llama pues videoarte, es arte específico. Así que León Degré sería el pionero en videoarte en Colombia. Tengan mucho cuidado, es un mito. Sí, otro mito, si quieren anécdotas hay muchas, pero pues, si nos hace reír, esto está muy bueno. Aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango, aquí en la Casa Republicana, hace unos quizás 20 años, hay una exposición que había pasado del Museo Colonial, de Arte Colonial, acá. Se trataba también de una pintura bastante importante, adjudicada muchas veces a Zurbarán, por lo menos es de la escuela Zurbarán. Sí, se trata de una especie de intervención de San Antonio, que fue restaurada de alguna manera, se lograron en Los Ángeles, después se volvieron a mí, en fin, subieron todo tipo de cosas con esa pintura, pero estaba expuesta acá, y en algún momento la tuvieron que devolver rápidamente, al Museo de Arte Colonial, y el cerador, después de que hubiesen quitado las obras de esta exposición acá, el cerador llama y dice: no, pero es que la obra sigue ahí, la seguimos viendo. ¿Cómo así? No, ya está en el Museo de Arte Colonial, señor, los curadores, los ceradores, el señor de servicio y demás del museo. Y bueno, pues, ¿cómo así? No, seguimos viéndola, pero en el monitor de vigilancia. O sea, ya en los años 90 había videovigilancia, ya todos video, pero había videovigilancia y el celador veía la pintura todavía ahí. Bueno, nos explicaban cómo existía un fantasma entonces del cuadro. Sí, hay fantasmas en la biblioteca de Luis Ángel Arango y en la casa aquí del museo y demás. Hasta que llegó un amiguito, Pedro, que trabajaba aquí, muy mal remunerado. Y dice: no, pues se trata simplemente de un fenómeno video en el cual hay una persistencia del tubo de rayos catódicos, y si la pintura estuvo ahí durante meses, la mantuvieron ahí muy iluminada, quemó el tubo y entonces creó persistencia. Como ustedes lo hagan, vean el sol, cierran los ojos y bueno, hay una persistencia sobre la retina, quemó el tubo, y a mi modo de ver esa especie de fantasma videográfico, claro está, es uno de los hitos principales en esta historia del videoarte, y ahí encontrarán que como metáfora funciona muy bien, ¿no? Esto de lo fantasmagórico, no solamente porque asuste, sino porque es difícil creerlo, es difícil realizarlo, inclusive, es decir, entenderlo como un fenómeno histórico. En el país entonces no existía, recapitulando, ese ambiente, no hubo tampoco aportes desde otras artes, porque las vanguardias no eran muy bien aceptadas. Tengan en cuenta que en el video ni siquiera se le otorgaban premios o ayudas económicas, bien entrados también los años 90, no era considerado una forma de arte. Pero con otras áreas que hubiesen podido alimentar un desarrollo, por ejemplo la música, un campo que fue pionero, no solamente en el país, sino internacionalmente, en la utilización de lo electrónico. Propios compositores como Jacqueline Nova hacían su obra más en el exterior que en el propio país, en Argentina, en el caso de Jacqueline Nova, el canto de la tierra es una obra realizada en Argentina, no acá, aunque trate de sonidos masónicos y demás. Es una obra muy interesante y creo que, si no la conocen, revisar o reescuchar. Y así con varios compositores que tampoco incidieron de cierta manera
en esos desarrollos videoartísticos. No había un complemento, no había una relación directa. Diríamos que el video no es solamente video, es audio-video. Sí, claro está, es una cinematografía electrónica audiovisual, ¿no? Y el contenido, la parte de audio no está muy bien entendida artísticamente y hay ciertas problemáticas ahí que parten de una no relación con lo musical y un ambiente que no estaba dado precisamente en el campo de la música contemporánea en un país tampoco era favorable. Con el cine es aún peor, diríamos es el campo quizás más cercano, más familiar al video, es cinematografía, lo único que cambiaría aparte de algunas especificidades, claro está, es el soporte químico electrónico, claro. En el cine sabemos que en Colombia no hubo suficiente desarrollo de un cierto cine artístico, me refiero a un cine, por ejemplo, experimental, como sí existió en otros países, aún en esta área, en Venezuela, existe un movimiento super mucho experimental, con grandes autores, obras importantes y demás, como las de Diego Rizquez, en Venezuela, y nosotros, por supuesto, qué decir en Brasil, en Argentina, en México, aún en Perú y Chile, existe un movimiento y ciertos cineastas de cierta importancia en lo experimental. Todavía no está muy bien entendido lo experimental en el país y podríamos encontrar ahí una ruptura, es decir, una distancia que no permitió un desarrollo hacia los cortes de tipo electrónico que puede dar lugar a otras calidades, a través de esas conciencias de lo cinematográfico que tanta falta hacen al videoarte, que muchas veces están claro dentro de las artes plásticas, y los artistas plásticos desgraciadamente no saben gran cosa de lo cinematográfico, diríamos que tampoco de lo musical en cuanto a arte sonoro. Y así entonces encontraríamos también que existen dificultades para que el videoarte se hubiese alimentado de ciertas artisticidades, de ciertos artistas que se pueden ahí trabajar de entrada. Es verdad que la televisión en Colombia pasó bajo las narices un interés de muchos artistas, siendo un fenómeno dominante, omnipresente, pero también de una importancia, digamos, capital, como es en el canal local. Y esto no digo que no fue suficiente para que los artistas se dieran cuenta que ahí podían haber posibilidades, no solamente para pasar las obras, utilizarlo como un canal de difusión, de divulgación de sus obras, simplemente exposición, sino de producción, de utilización de las formas mismas de la televisión para desarrollar formas artísticas. En Alemania hubo una cierta condición también a través de la formación. Ahí se crearon diferentes centros universitarios, diferentes centros de formación superior dedicados a las artes electrónicas. Encontramos todavía existentes los de Colonia, la KHE, Karlsruhe, otros centros. Es decir, se proliferaron un poco en todas las universidades estudios específicos. En Colombia fue un poquito más difícil, aunque ya a partir de los años 80 se dieron los primeros intentos de cursos dedicados, quiero decir, a estas formas de arte, pero no fue sino muy tardíamente, con la aceptación generalizada y a nivel internacional también de estas tendencias, movimientos, escuelas que a ese nivel tuvieron un cierto impacto sobre la reconsideración del arte frente a una crisis. Ustedes saben, a partir de los años 80, no solamente dentro de la pintura, sino dentro de la contemporaneidad misma, de lo que se entiende todavía como arte. En este momento, por supuesto, encontramos escuelas de arte por todos lados. Salen más de 1000 artistas por año, deben saber, escuelas de arte en muchas ciudades de provincia, y muchas están dedicadas, tienen cursos dedicados al videoarte específicamente. Es muy fácil producir videoarte, no solamente es fácil exponerlo. Un disco en este momento, un chip, o en aquel entonces un casete, bastaba, no tienen todos los problemas de exposición, seguros, transporte, el artista y demás, ¿verdad? Ese tipo de videoarte. En cambio, por la videoinstalación hay otras problemáticas. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, hay muy pocas exposiciones de videoinstalación
internacionales, un poquito más recientemente, pero hasta hace muy poco prácticamente era imposible ver instalaciones internacionales si no fuera por ilustración referencial en revistas, de internet, y no es la obra propiamente dicha. Una instalación es una obra material tridimensional y demás, y tiene ciertas condiciones físicas que no se pueden, por supuesto, representar a través de un simple registro de video siquiera. Es así como lo comparativo crítico ahí tiene una cierta problemática también, esa sobredimensionalidad, sobrevaloración inclusive de las obras de video instalación, materiales, que son la última forma de materialidad, cosa que fue negada durante mucho tiempo por el videoarte, se encuentra dominando en el país en este momento también por estas mismas esos mismos problemas de criticidad, no hay comparativa, significaría que no se conocen las obras y por eso ciertas obras aquí son vistas de un cierto modo y, claro, infladas de una cierta manera. Esto es una simple problemática, hay muchas obras. El caso es que se dieron condiciones muy distintas en estos distintos también países donde las condiciones también de técnicas eran diferentes, el acceso, diríamos, un tanto más relativo a lo económico. Sabemos que existen los equipos portátiles desde los años 60, sí, es verdad, por supuesto acceso ya no en el seno de la televisión, dentro de la institución, ni nada de eso, sino a un nivel distinto, personal, si usted lo quiere llamar así, pero en Colombia muy tardíamente aparecieron los equipos de este tipo. En los años 60 muy poca gente tenía equipos portátiles de video en el país, no es sino ya muy entrado los años 70 que empieza algo a popularizarse a través de formatos como de media pulgada, como el Betamax, ¿verdad? O el video home system, el VHS, que está haciendo un poco también se utilizaba. Estos complementados con cámaras dieron lugar a que se produjera algo de obras. Las primeras manifestaciones, como decíamos, de los años 70, a mitad de los años 70, del 76, dieron lugar a la aparición también de los primeros videoartistas colombianos. Es así como en el 78 aparecen dos videoartistas que provenían del extranjero, ¿sí? Desde el 70, no, todavía no, un poquito más tarde. Me refiero a Sandra Isabeliana, una artista caleña, pero quien vivía ya en México. Ahí tenía un cierto contacto con una neovanguardia, estuvo cercana a un crítico como Juan Ancha y pudo producir entonces ciertas obras con en aquel entonces también esa nueva forma como era el videoarte. Ella fue entonces impulsada por ese crítico siempre en la institución mexicana y llegó a exponer aquí por primera vez en el 78 en el Museo de Arte Moderno junto a Rodrigo Castaño, quien a propósito se da lugar aquí y ahora. Rodrigo Castaño murió la semana pasada, un amigo, hace mucho tiempo no lo veía, vivía en México durante mucho tiempo. Era el hijo de la primera, bueno, a mi modo de ver, la última también dama de la televisión, Gloria Valencia Castaño. Su padre era el director de esa emisora HJCK, que también pasó programas de Grey, entre otros. Rodrigo Castaño fue pionero de cierta manera del video, y no solamente del video arte en el país, también fue el primero en distribuir video comercial, películas pasadas de video de cámaras, decíamos, las casas de alquiler de video, Elephant, no sé si más su Rodrigo. Bueno, hay que decir también que fue iba a decir un gran realizador cinematográfico, sí, porque considero que sus películas, coproducciones con México, son muy importantes, sobre todo porque son muy malas y es un catálogo de lo que no hay que hacer en cinematografía, con títulos como El Niño y el Papa. ¿Sí? ¿Han visto esto? De antología. Sí. Me gusta la escena donde el Papa besa el suelo dando colombiano, eso sí es aceptable. Pero la pedofilia está implícita y eso podría ser un asunto interesante. Sí, esa parte se borra. Yo soy pedófobo, así es peor. Mal visto. Pero
pionero. Él venía de Inglaterra, donde había desarrollado cierta actividad académica, estuvo en cursos, inclusive realizó películas experimentales de cine, pues, se llamaba en aquel entonces en Gran Bretaña, estructural, cine experimental, formalista, cine estructural, muy minimalista, limitado, y Rodolfo Castaño estuvo vinculado a ese tipo de escuela que trajo acá, que lo aplicó a cierto ámbito de la TV, pues en programas como Animalandia, sí, y programas infantiles. Otra vez tenía cierta tendencia, ¿no? Ahora que lo veo. Bueno, en fin, el caso es que en los estudios de alguna programadora que producían esos programas de televisión para su madre y su padre, presentados por ella, pudo realizar en horas fuera de edición normal, por la noche, pudo realizar varios trabajos, 3 o 4 muy interesantes videoartes, algún fragmento veremos hoy apenas de un minuto. Y también entonces lo mostró en el Museo de Arte Moderno en 1972. Es decir, son las primeras manifestaciones públicas en ámbitos artísticos. Eso no significa que no existiesen manifestaciones otras, fenómeno de artistas realizando videos. Desgraciadamente también estas primeras experiencias no tuvieron continuidad suficiente, es decir, existe un bache bastante prolongado, quizás un decenio, hasta aparecer de nuevo a través también de ese impulso de las exposiciones, y me refiero ahí a festivales, ya para los años 80, para mitad de los años 80, finales de los años 80, el videoarte estaba muy bien establecido a nivel internacional y por las condiciones que decíamos anteriormente, económicas, de facilidad de traslado de las obras, de expresión, de mostrar las obras de cierta manera y cierta aceptación de esta forma de arte, pues se mostraban a través de festivales que eran exclusivos al videoarte, no eran festivales de arte donde se incluyera videoarte, sino simplemente se hacía marginación y la marginalidad parecía que era así. Y el videoarte era mostrado en ámbitos especiales y exclusivos. Es así como aparece también una bienal en Medellín, la primera bienal, por ejemplo, de videoarte internacional, paralela a ciertas otras grandes exposiciones que en aquel entonces sucedían en la capital de la montaña. Ahí entonces se vieron obras de artistas importantes a nivel latinoamericano también, y empieza a crearse una cierta demanda, digamos, en posibilidades y incentivos distintos, sobre todo para la exposición, que atrae bastante todavía a los artistas como tal. Se produce la obra para ser expuesta. Ahí empieza una cierta producción colombiana continua, aunque hay que decir, con ciertas dificultades, ya que muchas de las obras son realizadas por artistas muy jóvenes que por primera y última vez realizan obras de videoarte. Ustedes entenderán también que no obstante la recepción es un tanto difícil aún en la actualidad, sino el mercado del arte no permite con suficiencia un intercambio de obras, económicamente hablando, que dé lugar a que un artista pueda sobrevivir con su obra. Existen muy pocas colecciones privadas, en Colombia no conozco ninguna. Existen sí algunas obras compradas, sobre todo en la forma de videoinstalación, aunque suelen un poco virtual y muchas veces no se pueden volver a reconstruir, son efímeras, pero existen ciertas compras de obras. Pero en Alemania sucedió algo muy parecido. El arte tenía unas condiciones limitadas de mercado, muchos artistas no podían, no son pocos en realidad los que tuvieron una carrera como tal, como videoartistas, aún en Alemania. Y eso es una condición, quiero decir, internacional con el videoarte, que incide, por supuesto, en la calidad de las obras. Entenderán ustedes que artistas muy jóvenes produciendo por primera y última vez obras, o sea, 1, 2 o 3, ¿sí? No es suficiente para tener un desarrollo, una carrera, como se dice, de obras interesantes a través de
esa misma progresión y dedicación, por supuesto, de eso se trataría. Esta sí es una condición que podemos encontrar paralela, similar. Aún así surgen y van apareciendo una gran cantidad de artistas quienes empiezan a realizar obras, no con la figura que en muchos momentos históricos sí se dio en Alemania, grandes artistas muy conocidos en sus momentos como Joseph Beuys, quizás uno de los artistas más conocidos a nivel internacional en los 80s, por sus performances, por ciertas obras que de alguna manera tenían una cierta posición revolucionaria. También utilizaron el video, en el caso de Beuys, existen obras importantes realizadas con este soporte. En Colombia no se dio, hasta muy recientemente, es que los artistas que tienen una cierta carrera tienen interés por el video, inclusive son artistas que durante mucho tiempo se negaron al video arte, y no solamente en el campo de la plástica, sino en el campo de lo cinematográfico, pero muchos de los cineastas quienes frenaron el desarrollo del video en el país, no creyeron en el video, no lo aceptaban además, y además no reconocían al propio videoarte por simple ignorancia, por falta de acceso, claro está. Son muchos los autores que podrían nombrar aquí que tuvieron una implicación en esta situación, que creó también un freno histórico a estas posibilidades. En Alemania hubo mayores libertades, mayores aperturas y mayores apoyos igualmente. Aparecieron exposiciones quizás de las más caras, de mayor, quiero decir, en el nivel de producción, mayor inversión. Por ejemplo, la Sony produjo, es decir, dio el dinero para una exposición como Videoescultura en Alemania, una exposición internacional con más de 200 artistas, 200 instalaciones, que son gigantescas, pero la más costosa durante los años 80, creando inclusive un escándalo de tanta inversión económica en ciertas obras para un arte que no era todavía hacia mitad de los años 80 en Alemania tan reconocido. Pero en el país, aquí en Colombia, no se dieron estas características de impulso, de patrocinio, de subsidio y demás económico de ese nivel, hubiesen a veces podido también ayudar a cierto desarrollo, como sí se dio en el cine, y todavía prosigue. Ustedes saben que para el cine se otorgan con el dinero de nuestros impuestos para producir muchos bodrios, dineros que exceden solo para con el cine los que se dan en su totalidad para el resto de las artes, incluyendo la restauración y las investigaciones de tipo estético, o lo que sea que se pudiese practicar acá. Así que hay cierta demanda o cuestionamiento sobre los resultados de tales inversiones que vienen desde los años 80 y ahora son, a mi modo de ver, excesivas, ¿verdad? Hay que poner sobre la mesa, ya que con el videoarte nunca sucede otra cosa. Las producciones en cuanto a esa inversión en el videoarte son igualmente excesivas, con 100.000 pesos o a veces con nada es que se producen las obras, a diferencia de los largometrajes cinematográficos donde invierten miles de millones de vuestro dinero, decíamos. Hay que ver qué se produce con eso. ¿Sí? Bueno, eso es otro cuestionamiento que no tendríamos tiempo para analizar. Bueno, en fin, son ciertas dificultades que encontramos históricamente en ese paralelo. Decíamos en este momento, o a partir inclusive de finales de los años 90, comienzo del siglo XXI, encontramos que el videoarte ya está reconocido, no podría ser de otra manera, es ineludible, a nivel internacional igualmente. Muchos son los artistas quienes lo practican, aunque sea de manera tangencial o a ultranza, inclusive deben hacerlo, porque si no hacen arte electrónico, porque ya no están en el siglo XXI, o así se cree, ¿sí? A pesar de inclusive de formas quizás que no tienen por qué morir igualmente de manera
manera artificiosa, como la misma pintura o la escultura, que han sufrido muchísimo con ese dominio casi absolutista. Ahora hay que preguntarse también dónde están las calidades de estas obras, qué problema, dónde figuran, cómo están siendo distribuidas, dónde entonces condiciones similares también están sucediendo en Alemania, donde no solamente es un problema, digamos, de cuestionamiento de la razón de ser del arte, sino de dominio, ya no tanto económico, sino político, principalmente el que se debe a las instituciones, donde cabe la institución en esa problemática. Casi todo el arte es patrocinado por las instituciones, casi siempre estatales, con las políticas culturales muy amañadas y controladas, sabemos, a nivel inclusive de contenidos y de forma, por supuesto. Es ahí entonces donde nos ubicamos en este momento, en el cual pues, miren esta situación en la que el videoarte pues, resulta siendo interesante, aún a nivel histórico. Esto como un panorama muy rápido de ciertas problemáticas. Quisiera entonces aprovechar el tiempo para, como anunciaba Laura, para mostrar algunos fragmentos de videoartes colombianos que forman parte de una investigación sobre la historia de esta forma de arte en el país. Son fragmentos de apenas un minuto cada uno, son extractos, entonces la obra completa, además las copias muchas veces son degeneradas, es decir, han sufrido en esas transferencias pérdidas de elementos de imagen. Y aquí vamos a tener una contingencia más, y es la falta de audio. Aquí no sé qué pasó con la amplificación arriba y no se pudo conectar bien. Un problema técnico que nos va a ayudar para, si ustedes quieren, entonces de manera irrespetuosa, porque no son fragmentos, no se ve tan irrespetuoso, para comentar entonces encima, contextualizar, dar algunos datos o pautas, quizás también para la revisión de semejante material. Hay que decir que es una selección que obedece a criterios en cuanto a lo artístico, de presencia en el ámbito público. Es decir, son obras que se mostraron en exposiciones públicas, hay muchas otras que no están incluidas, que podrían ser mejores o quizás más interesantes, pero pues no han sido mostradas en el público. Ese criterio no podía ser aceptado ahí simplemente. Y aún así también sufren de una selección personal. Es cierta historia, es una historia, no es la historia por completo. Nada de eso ni pretendería hacer, por supuesto, exhaustiva, mucho menos definitiva. Entonces, si quieren, veamos estos, por favor, fragmentos y vamos comentando un poco encima de cada cual. Sandra Isabeliano, de quien nos referíamos como una de las primeras artistas, ¿verdad? Esa fue la exposición precisamente, un registro turístico de la exposición artística, donde se ve a la misma artista como performancista, accionista. Para describirles, habían estos monitores, los cuales estaban conectados a su propio con su hermano era médico, ese tipo de equipos, que registraban aquí, ustedes ven su electrocardiograma, también había de su encefalograma. Es decir, se podía ver el sentir y el pensamiento de esa artista en términos conceptuales. El público podía hablar, inclusive, con esta misma realizadora, ahí en vivo, y esas eran las imágenes que se veían en monitores que son de video no solamente de cámara, de mostrar monitores y demás, pero también había esos monitores con cámaras en tiempo real, en circuitos cerrados, digamos, que tomaban al artista, al público y demás, y eso se veía en la sala, en una de las salitas de proyecto en ese tiempo en el Museo de Arte Moderno. Bueno, pero es una obra, como siempre, pues un poco antivideo, es decir, es un video realizado para dañar las máquinas. En ese entonces de magnetoscopios de 3/4 de pulgada, la imagen siempre era distinta y producía magnetismo sobre las cabezas y posibilitando después la reproducción de otras obras o de otros videos para dañar la imagen. Siempre era así, con imágenes distintas, pero la cinta había sido magnetizada. A veces magnética, eso magnetizada y después no se podía leer, nos tocaba arreglar el aparato y eso me interesaba.
Castaño, en una obra realizada como un plano secuencia, en un cierto sector cercano a Bogotá, cerca de la Capativa, un desierto, todavía existe, la mitad se plantaba algo así. Pero bueno, ustedes ya observan cierto uso, tratamientos electrónicos en equipos de televisión. Tenía acceso a estos estudios de TV colombiana, después de hacer telenovelas o programas de Animalandia y demás, realizaba ese tipo de experimentos que tienen una cierta influencia, claro está, plástica, motoricista, podemos decir, una cierta textura, colorización, las formas. Se quiere hacer arte como si fuese pintura para el museográfico, por eso estas intencionalidades sobre la imagen. El sonido, por describirles, era el de una carreta, la verdad de una carreta sobre piedras, haciendo un ruido continuo y cíclico. Se mostró también de una cierta manera, en una especie de instalación de varios monitores presentes. Edgar Acevedo es un artista colombiano que vive desde hace muchos años en Suiza. Estas son quizás las primeras obras digitales, además, que se realizaron en el país con pequeños computadores antes del advenimiento de los IBMs, Mac y Amigas posteriores. Hacia el comienzo de los años 80 existía una pequeña máquina que permitía a través de programación en BASIC crear algunas imágenes sonoras protoconceptuales sobre la imagen, cómo se produce la imagen, con tratamientos digitales. Así existía una serie de videitos de arte electrónico digital temprano, podríamos decir. Aquí, aunque ya no se reconozca muy bien en esta copia, cada punto era una letra y en cada letra aparecía una frase, es decir, primero un morfema, luego una palabra, luego una frase, un sintagma. Ricardo Restrepo es más conocido en la actualidad como documentalista, también participa como organizador de eventos como el Festival de Documental, bastante importante en el país por ser documentalista, pero comenzó haciendo videoarte, inclusive antes que su hermano Álvaro, quien es José Alejandro Restrepo. Ya Ricardo Restrepo hacía instalaciones hacia mitad de los años 80, inclusive se graduó con una videoinstalación y realizó experiencias casi performancísticas como esta en video. Digo como acciones porque se trata de la bajada del edificio Colpatria, que creo todavía es el más alto del país. Todavía no ha terminado el 19 y el de Cartagena pues, se cayó. No siguió con esa vena, digamos, experimental de video, se dedicó al experimentalismo. Carlos Uribe era un artista con cierta tendencia conceptualista. Estas son obras realizadas en California porque muy tempranamente llegó a ser profesor ahí, con un cierto interés todavía conceptualoide, podemos decir, o sea, tendencia conceptualista. Es decir, se trata de videos sobre la imagen, sobre el video, sobre la televisión, inclusive, es autoespecífico. Y recurre, ustedes ven, a procedimientos como la animación del video, es decir, cuadro a cuadro, parando simplemente la grabación y creando estas ilusiones animadas. Pero también observan que tiene cierto interés plástico. Verán ustedes, ahí existen todo tipo de tendencias, las posibilidades son inmensas, claro, y hay algunas formalizaciones que podríamos discutir posteriormente, inclusive conceptualidades que son recurrentes en el videoarte colombiano, pero en general existe todo tipo de apropiaciones, como en este caso de Verónica Mondeja y otra artista de Medellín. Ahí se podía ver entonces el Valle de la Luna, ¿verdad? Esto era parte de las imágenes que se mostraban como forma de instalación, eran varios monitores que conformaban, si ustedes quieren, a manera del valle, es decir, monitores enfrentados a otros en un valle. Y el caso del tiempo parece ser lo interesante ahí a través de diferencias en la luz, una especie de documentalismo muy
casi a tiempo real, durante el día y noche, en una videoinstalación. Muy tempranamente, entonces, para cierto contexto se dan desde los años 80 ejemplaridades como esta de formalismo en la instalación, una progresión, decíamos, de tipo espacial, más cercana a los culturales que otro. Formas también que tienen que ver con plástico pictográfico, como en este caso, quizás más cercano al abstraccionismo, igualmente a través de la animación, un cierto interés, quizás también en cercanías o alrededor del diseño. De hecho, estos autores también de Medellín, como tantos otros, emigraron del país, no se daban posibilidades, entonces tuvieron que irse. Cuartas se vinculó a través de la publicidad a Hollywood y ahora participa inclusive en grandes producciones de cinematografía, que en realidad es video, llaman cine digital y con efectos y los tratamientos electrónicos de la imagen. Pues es propiamente video, trabaja en esos contextos alejados del arte y con intencionalidades comerciales. Somaira Badilla es una de las artistas, de las pocas en el país, que tuvo una cierta continuidad de dedicación, digamos, durante por lo menos más de un decenio, varias obras ciertamente interesantes como esta, que era una especie de presentación musical, operática, alrededor de la obra original Hamlet, pero pues en una versión videográfica. Después se dedicaría, veremos varios ejemplos suyos, a cierto interés nacionalista, a través de lo también indigenista, cierta imagen. Realizó su obra también sobre lo fotográfico, una cierta fotografía experimental que también pasaba a través del videoarte. Hay que decir que el video, por supuesto, es una forma artística integradora. Ahí encontramos el audio, y eso sería música, la imagen sería pintura, otras formas aparecen, por supuesto, lo cinematográfico, ya lo hemos dicho, y tantas otras aparecen ahí, incluyendo lo conceptualista. Oscar Potes y Manuel Valdés son artistas que provenían de la, diríamos, provincia, se puede llamar así, Cauca y Popayán. Son artistas que descubrían el video, entonces todavía había mucho asombro con la imagen del video, el ruido del video, enfrentarse a un todo descubrimiento del video. Desgraciadamente no hubo mayor continuidad, no pudo haber algún progreso en esta obra que era interesante. Mezclaban además sus culturas ancestrales, los propios del Cauca, que ustedes saben, que hoy en día tienen tanta presencia, formas, por ejemplo, de lo precolombino con la imagen videográfica, una especie comparativa. En este caso, aunque no se observa muy bien, hay una especie de microescultura, un modelo Rosal Agustiniano que está viendo el televisor. El perfil de uno de los autores para este tipo de identificación. Javier Cruz era otro artista de Medellín que tuvo cierta presencia. También fue uno de los primeros en realizar instalaciones en espacios, digamos, fuera de la institución museográfica, en espacios públicos. Tuvo una presencia en los años 80 importante, sin embargo tampoco pudo proseguir, abandonó el arte y hasta muy recientemente creo que está volviendo a retomarlo. Pero tenía ciertos intereses, como observan, y también fue uno de los primeros en utilizar lo digital a través de computadores Amiga, y ya para finales de los años 80 había cierta familiaridad con los computadores, o por lo menos había cierto acceso, y un cierto interés politizado de la imagen de la mujer a través de la TV, en fin, la vinculación de las imágenes. Ese era el interés temático que desarrollaba. Sus obras nunca pasaron por TV, era su objetivo principal, abierta a las cosas que permitían ese tipo de obras. En cambio, en John Jairo Restrepo sí, nunca llegó a mi reunión. Ellos tuvieron
importancia clave en un momento dado en Medellín, cuando surgió el primer canal regional del país, como era Teleantioquia. En su comienzo tenía intencionalidades también culturales, artísticas y demás muy abiertas, y John Jairo Restrepo realizaba un tipo de documentalismo, y ustedes ven, sin ningún miedo al tratamiento de imagen, al tratamiento irrealista, diríamos, también con mucho esteticismo, que tanto influenciaría después, muy posteriormente, es verdad, cierta visión personal de lo real, que ahora es un tanto común en canales como Señal Colombia. Existen programas algo únicos que tratan de renovar algo de cierta estética en la imagen televisiva, pero no suficientemente. Estos son mucho más atrevidos las obras todavía de los años 80 de Restrepo. Otro artista, bogotano, Álvaro Moreno, que utilizaba diferentes soportes, incluyendo la música. Desgraciadamente aquí no lo estamos escuchando. Se trataba de música propia, pero también remezclando músicas indígenas. Hacía un tipo de video que no es necesariamente documental, se trataría más bien de un carnet de viaje aquí en el Amazonas, con ciertos tratamientos de la imagen que tratan de acercarse a las visiones indigenistas también, ¿no? O sea, tratamientos que son algo gráficos, como observan, parecen de algún modo a las visiones que ahí tienen los indígenas. Con recursos, pues, algo simples. Hay que decir que en Colombia son un poco los casos de inventiva suficiente, de recursividad, también podríamos decir, formalista, a nivel técnico, a nivel de los procedimientos. Es muy notorio el que no existe mayor exploración en ese aspecto de lo formal. No se inventan las mismas formas, es difícil encontrar. Entonces, ese tipo de creación de look videográfico es tan importante. Hay que decir también que el video es una de las formas, en ese aspecto técnico, por lo menos más complejo, requiere conocimientos muy amplios. Claro, hay que saber de música, hay que saber de cinematografía, hay que saber de los dispositivos electrónicos, en fin, bastante complejo, y las formaciones, los conocimientos a veces no son suficientes, y son pocos los casos en de Gonzalo Chacón, que también fue pionero en el uso de lo digital en televisión colombiana, como uno de los primeros operadores de equipos sofisticados, digamos, digitales en GES Producciones, en ese tiempo, productora colombiana. Aquí se trata de la obra de Harold Trompetero. Les debe sonar porque es el realizador de películas tan comerciales y hasta más comerciales que el Niño y el Papa, como El Paseo, ya van como la cuarta, Harold Trompetero con mucho éxito comercial. Pasó también por el videoarte, un cierto uso de lo narrativo, también se da ahí, entonces posible, una narrativa quizás pues, más abierta, no lineal, del relato se da de maneras como la literatura, no tan esquematizada. Y claro está, son obras mucho más interesantes que sus películas, son obras largas, con ciertas situaciones, caracteres, encontramos unas ciertas continuidades, todo lo que podríamos encontrar en propiamente narrativo. Pues Alejandro Restrepo, que en este momento es quizás uno de los artistas más reconocidos del país, quien realiza y sigue realizando su obra con videoinstalaciones. Se trata, como buena parte de su obra, del recurso de la historiografía, en este caso, ustedes saben, el paso del Quindío, tenemos a Humboldt en el Quindío, Valle de la Cocora, las palmas y demás, imaginería. Entonces,
historiográfica también es utilizada ahí. El video tiene esas características de la baja resolución, donde encontramos formalmente también líneas que se parecen al grabado. Entonces, bueno, es un recurso utilizado por este artista. Un tipo de instalación en ese entonces todavía bastante plana, frontal, porque después se puede desarrollar con los pocos también realizadores que tuvo la suerte de poder proseguir y con bastante éxito. Les digo eso, sobre todo con el Banco de la República, es uno de los artistas más Santiago Echeverri es un egresado ya de las primeras promociones de formación en cine y televisión de la Universidad Nacional, de cierto conocimiento artístico. Es una persona que estaba implicada o comprometida con cierta imagen del homosexualismo. En ese tiempo era importante mostrar cierta imagen homosexual. Prosiguió en esa misma vena performancística. Él es el mismo artista, su presencia física, incluso trabaja con video desde hace bastantes años. Es profesor también de video y de arte electrónico en Estados Unidos. También habría que apuntar el que ciertos desarrollos del videoarte conllevaban ya para ese entonces el uso a través de lo digital de otros medios de comunicación que igualmente son televisivos y videográficos, como es Internet. Y Santiago fue uno de los primeros también, junto a Edgar Acevedo y otros, del arte hipermedio, es decir, del arte por Internet. Otro ejemplo de arte trompetero, igualmente narrativo. Otra vez encontramos no precisamente un guión, una guía más abierta, por supuesto, en cuestión del relato, de lo que pasa entonces entre esos personajes. Tratamientos que son ciertos aspectos formalistas, estetizantes, que trata de ser igualmente pictoricista, que no volvió a encontrar, no volvió a aplicar sus trabajos comerciales siguientes. Por supuesto, la prostitución en la publicidad tiene mucho que ver con ello. Pasó por ahí, ustedes saben, es un medio corruptor. El dinero de la publicidad. Luis Morales, otro artista de Medellín, yo lo llamo Morales. Ustedes van a ver, se trata de un registro, en realidad tomado de videos que se dan todavía en aquella ciudad. Me refiero a peleas de animales, no solamente de perros, no usual, ni de gallos, sino de peces, porque son bailarines, así se llaman, muy territoriales, y pelean entre sí en locales, en territorios pequeños, hasta destrozarse durante un buen rato, y eso parece que gusta bastante, y hay muchas apuestas, mucho dinero. Pero como es un vocal pequeño territorio, el público, mucha gente no puede ver eso, y entonces se utiliza el video para amplificar la imagen. Se mete un zoom en una cámara, ¿verdad? Hackeando una cámara y proyectando la imagen para que la gente lo vea, y se ve eso. Por supuesto, servía para ese artista, sobre todo en aquel entonces, como metáfora, aunque sigue siendo lo dominante estilísticamente, porque eso es una de las recurrencias de buena parte del videoarte colombiano. Lo mismo con la literatura, lo mismo con el cine, lo mismo con otras formas de arte. Pues claro, la violencia, la situación de inseguridad, ¿cierto? Este es un artista también egresado de cine y televisión, artista, no sé cómo aplicar el término, un personaje bastante interesante con una forma narrativa que hubiese podido dar otros tipos de resultados, principalmente en televisión, pero no, ahí no pudo ser. Él trabajó en televisión, pero revisaba las transmisiones de noticieros internacionales, cogía ciertas imágenes y las vendía a los noticieros de acá. Entonces saben que las imágenes internacionales no son grabadas en los noticieros de acá, realmente son bajadas pagando derechos o no a veces. Y él veía televisión todo el día, además con una memoria increíble, una cultura formidable, algo loquillo, pero lo aplicaba de cierta manera.
Otro ejemplo de José Alejandro Restrepo, en este caso con María Teresa Hincapié, desgraciadamente desaparecida, esa gran artista colombiana de las acciones, de la performance. En este caso se trataría entonces de una video performance realizada en vivo, no estamos viendo sino el registro de un audio además, no da cuenta, por supuesto, de todo el fenómeno. Aquí ven al artista entonces moviendo cosas bastante poco común, el mover la pantalla, una persona por lo menos a los pies, descriptivamente, se mueve la pantalla y sucede, por supuesto, otra cantidad de acciones que implicaban el video en un trabajo colectivo, entonces dos personas, interesante que rara vez se volvió a dar. Es difícil que el videoarte está anclado desde hace mucho tiempo en esos ámbitos de las artes plásticas, y ustedes saben que la formación y la práctica de estas artes es más bien individualista. Raras las ocasiones donde, por ejemplo, los pintores, los escultores trabajan colectivamente, por supuesto. Y esto pasó también al video. Sabemos que en el video también ciertas prácticas pueden ser individualistas, es decir, los autores lo hacen prácticamente todo, ¿no? La cámara, inclusive llegan a aparecer en la imagen, como es el caso de otra vez Santiago Echeverría. En otro trabajo, también con una cierta tendencia de liberación de ideas del homosexual, aquí referido a la matazón que sucedía en Bogotá de transvestis, de la limpieza social, que llamaban, y eso incluía a los transvestis, que se mataban personas transvestis todavía. Estas son imágenes apenas de algunos monitores de algunas instalaciones de Ana Claudia Monera, una artista muy importante que mucho influenciaría en la escena antioqueña, en instalaciones muy sutiles, personales. Son obras poco conocidas en la capital, en Bogotá, porque difíciles de componer o recomponer, instalaciones complejas, decíamos. Pero son obras personales, intimistas, tratamientos muy sutiles, decíamos. Aquí no se reconoce muy bien tampoco. Apenas son ilustraciones referenciales estas. No podemos ver la instalación, por supuesto. Como la obra anterior, podemos ver la performance, no son registros. Otro artista de Bogotá, quien ganó en un momento dado, en los 90, pues, uno de los primeros premios de importancia en un salón, como se denominaban Bogotá, Museo de Arte Moderno, premio bastante importante, con una video instalación, que de alguna manera obvia, se trata descriptivamente, aunque lo pueden observar, de unos palos, unas especies de troncos. En la parte superior hay incrustados unos monitores pequeños que muestran la tala de árboles, con una cierta visión, digamos, ecologizante, que está tan bien vista, por eso me imagino que un premio, además, una obra conveniente, pero con un cierto interés, instalación y demás. Y marcaría ya luego una época en la cual, a partir de finales de los años 90, prácticamente casi todos los premios son otorgados. Entonces, hay instalaciones, mucho desarrollo de estas formas, por lo menos dentro de la institución, y con una cierta aceptación. Miguel Urrutia, otro bogotano, muy conocido por sus animaciones, en este momento está haciendo un largometraje de ciencia ficción, pero ganó un premio internacional, quizás uno de los más importantes que haya ganado videoartista alguno, que realizaba pocas obras de videoarte, como esta animación con un computador Amiga, un microcomputador casero. Entonces, estamos viendo prácticamente la duración completa del video, apenas duraba algo así como un minuto. Ustedes ven una historia de amor, algo obvia, pero muy bien realizada, que le valió este premio, entonces, internacional. La obra de Miguel Urrutia tiene un interés por lo escultórico, también, ese tratamiento tridimensional, por supuesto, y hay
algo experimental y ojalá veamos dentro de poco un resultado en ese largometraje como les digo en video de ciencia ficción. Ana María Clooney era una persona que trabajaba para la publicidad, fue una de las primeras y también pionera, con equipos sofisticados de animación. En aquel tiempo, un segundo de animación valía 500,000 pesos. No había tantos estudiantes que pudiesen hacer competencia trabajando gratuitamente y con precios de otra manera propuestos y controlados. Pero su obra tampoco se desarrolló suficientemente. Casi siempre, en 2 o 3 de esos pocos ejemplos que llegara a realizar, se refería precisamente a esas imposibilidades, ¿no? El laberinto, la pérdida de sentido, la incapacidad entonces creativa en el ámbito de la publicidad, de una manera algo obvia también. Carlos Echeverri era un artista que tuvo alguna implicación en cierta escena del arte conceptual, también en Medellín. Realizaba textos, trabajos fotográficos y demás, y esto también se vio ampliado a través del videos que estaban dedicados a la televisión. Parte de sus trabajos entonces fueron mostrados a través de Teleantioquia, como este, en los cuales utiliza esa convención de las personas desaparecidas o perdidas, de los niños, y utiliza ciertos textos que crean una cierta distancia o metáfora sobre estas mismas imágenes. Son trabajos específicos para la televisión. Muy distintos, por supuesto, a los mensajes institucionales de búsqueda de personas desaparecidas. Un trabajo interesante de Gabriela Javeriani, que eran profesores en la Universidad Javeriana y enseñaban en ese entonces el videoarte. Gabriela Javeriani trabaja desde hace años ahora en Italia, y prosigue cierta obra también. Pero esta es una obra que tiene una particularidad, y es que es un pirateo, es decir, un video encontrado, en términos como los duchampianos, o el objeto encontrado en la basura. Se trataba de unos casetes, los cuales una familia había grabado, ustedes ven, escenas cotidianas, y si se escuchara el audio, por hacerles otra descriptiva, tendríamos el que están aprendiendo a manejar la cámara. Ah, mire, toca este botón, póngalo ahora sí puede grabar. Ah, sí, está grabando, y miren, está prendido el botón, y ahora sí. Lo que no sabían es que se podía volver a grabar sobre el casete. Entonces botaron el casete y fue encontrado por esos artistas y reeditado, diríamos, remezclado, de cierta manera es autoespecífica también para dar cuenta de cierta realidad del video. Margarita Becerra, quien trabaja en Alemania y en Estados Unidos, dedicada también a un cierto compromiso, ella desde una vertiente feminista. Por ejemplo, este video trata de una violación, una descripción de una violación, una amiga suya en Estados Unidos fue violada, entonces hay una recomposición, como se dice policíacamente, una reconstrucción de la violación, un video pseudo documental donde, claro, algunos aspectos de tipo pesadillesco aparecen. Es decir, la ficción empieza a construir otras realidades. Entonces venía entonces esa diversidad, esa multiplicidad, esa riqueza a la vez. No hay una precisión, no hay una unidad en todos esos trabajos, aunque existen ciertas tendencias, es verdad. La recursividad técnica no es muy avanzada, yo lo puedo reconocer. Existe más bien en términos colombianistas, existe un cierto rebusque, como se dice acá. Esta es una obra completa que ganó inclusive el premio
de Salón Regional de Arte, todavía se da, que también tiene referencia y metáfora a la vez sobre el estado de violencia en el país. Creo que no vamos a tener tiempo ni para un foro, porque el museo cierra a las 7. No nos quedaría sino tiempo para analizar algo, a menos de que ustedes quieran, ya fuera de estas descriptivas, y aprovechando el silencio de los vídeos mismos, aún respetando las obras como la importante obra de José Alejandro Restrepo, que ganará también varios premios en esta instalación de la Museo Paradisíaca, preguntar o acotar o quizás comentar lo que quieran, aprovechando esos 5 minutos de manera rápida. ¿Hay algo que decir? Sí, por favor. Perdón. Buenas noches, muchas gracias por la enseñanza de hoy. No quisiera pues, un poco profundizar qué pasaba con los eventos de formación de público, llamados festivales, muestras en 70, 80, 90, que nos hicieron muchas referencias sobre algunos eventos que se hicieron acá en Bogotá. ¿Qué pasaba en Valencia? Sí, es verdad que principalmente en los 70 el público de manera más abierta se acercaba al video con una cierta curiosidad, era un fenómeno novedoso por lo menos, ¿no? A la vez que ampliaba un cierto panorama de las artes de neo-vanguardia. Podríamos decir muy rápidamente que esto se fue trasladando, ¿no? La formación del público no tuvo apoyos suficientes. En este momento es cierto que, y no solamente para el videoarte, el fenómeno no tiene otras características, en el sentido en que, a mi modo de ver, y se puede comprobar, la mayor parte del público está conformado por gente muy joven, es decir, estudiantes principalmente de arte, aunque existan algunos curiosos y hasta lumpen proletariado, o sea, desocupados, que asusten a ese tipo de eventos, pero diríamos es endógeno, ¿sí? Lo cual no ayuda mucho tampoco a lo crítico. Es endógeno el público, o sea, son estudiantes de arte y son personas interesadas en la misma creación artística. Por supuesto, tampoco existe una contextualidad suficiente respecto a la crítica misma, que pudiese permitir una retroalimentación, ¿verdad?, para con el artista y entonces da lugar a que ésta se ampliare de otras maneras. La institucionalidad tampoco ayuda al respecto. En este momento encuentran que las exposiciones de videoarte son permanentes, quiero decir, se suceden una tras otra. Esta no es una más, antes otro, después agarraron otras. Esto no sucedía en los 80 de igual manera, eran eventos, diríamos, excepcionales o especiales, como el festival al que me refería, la Bienal Internacional de Videoarte en el Museo de Arte Moderno de Medellín, quizás el evento más importante que se realizara en el país, por presencia de artistas internacionales. En este momento es mucho más difícil encontrar eventos tan abiertos, tan internacionales. Después de ello, en esas primeras bienales existieron otros festivales, por ejemplo, los años 80 y 90 marcó aquí una cierta presencia el videoarte latinoamericano, el festival franco-latinoamericano, que también de igual manera ayudó a promocionar y a fomentar ese tipo de artes. Esto desapareció y ahora encontramos también una presencia en las galerías, principalmente con las obras materialistas del video, que son la videoinstalación, el video monocanal, muchas de las obras que estamos viendo para monitores está muy mal visto o todavía no han encontrado su propio espacio, ni en televisión, ni en las galerías, y mucho menos en los museos. Las galerías, claro, no se puede vender un video tan fácilmente, se puede copiar el papel virtual, utilizar esa posibilidad. El público, ahora claro, existe
diríamos en términos del gran crítico, que también está muy enfermo a propósito, brasileño, Arlindo Machado, existe un paisaje mediático, es decir, el video domina no solamente en lo artístico, sino a todas las áreas de lo cultural y más allá, la televisión, la TV, el video aficionado, por supuesto, periodístico, lo que quiera, y principalmente a mi modo de ver el internet, lo digital, estos soportes y modos a la vez que son más bien recientes. Entonces, claro, se ha vuelto algo relativamente común. El videoarte es aceptado, aunque sigue siendo poco comprendido, inclusive entendido, aún con la formación. Son pocas las formaciones donde lo histórico es tan importante para no repetir errores, pueda entonces también de igual manera formar un público y enfrentarlo críticamente a las obras actuales. Entonces pasan de muchas maneras obras videoartísticas a mi modo, simplemente porque son expuestas en ámbitos supuestamente artísticos. Sí, habrá que ver con un acercamiento estético, por ejemplo, un análisis, si son suficientes sus valores, si sus formas también son desarrolladas, en fin, si sus funciones, inclusive a nivel estético, se dan y de qué manera, para qué funciona. Esto no se ha permitido con suficiencia, porque tampoco existe un desarrollo de lo crítico. Son muy pocos los críticos, inclusive los curadores en el país que tuviesen permitido visiones de formación en el público. Entonces, los catálogos no son suficientes. Los catálogos muchas veces no son sino la comprobación para la institución, la justificación inclusive de ciertas acciones pseudoculturales en las instituciones. O sea, hemos realizado un evento y aquí está la prueba del catálogo, pero el catálogo no sirve para la formación real. ¿Sí? Ese es uno de los problemas, entre tantos. Entonces la posición del público resulta siendo minimizada, además de que no convienen las obras muchas veces, en muchas ocasiones son mal expuestas, todavía se te meten aún acá, es terrible observar esto, ¿sí? Yo me he molestado de muchas maneras, es imposible hacerlo, no entienden el video. Por supuesto el video no es solo video, decíamos, es audiovisual, entonces hay sonido, entonces poner un video, cosa tan obvia, ¿no? Poner un video junto a otro es hacer que usted puede hacer que su mirada se dirija a una sola imagen, pero su oído no, entonces el sonido es interferido. Si me hago entender, se confunden las obras, ¿no? Y bueno, de otra manera tampoco se permiten en obras largas de video artes monocanal que requieren una presencia del público, por ejemplo, sentado durante media hora o una hora, de horas largas, ¿no? Y no se da. No, ni siquiera ponen asientos, entonces claro, está hecho para un público acostumbrado a ciertas pinturas y demás. Incluso yo hacía obras sobre cuánto tiempo se demoraba el jurado en los salones nacionales de arte al ver las pinturas, se demoraban segundos, ni siquiera minutos, no llegaban a un minuto, 300 artistas cada uno con 3 obras, que cuánto tiempo necesitaban por favor el jurado para ver las obras, algo imposible, ¿sí? O sea, en días demoraría, 8 horas, ¿no? Días. Con lo cual, ¿qué juicio puede haber a nivel crítico y sobre todo juicio para un jurado con las obras de arte? Y esa manera de ver las obras también ha pasado en el contexto museográfico con el video. Entonces, el público no se detiene a ver las obras. Eso es un problema. O lo hace de un modo similar a como se haría con la pintura. Se muestra el video como si fuese pintura, no se sabe muy bien cómo ponerlo, si sobre un pedestal, si proyectado, está completamente, sigue siendo desadaptado. Ese era el interés en un momento dado, en los años 60, 70 y hasta 80, los artistas buscaban precisamente eso, no cabían en el museo y la galería, mejor, somos marginales, hacemos lo que se nos daba la gana, en fin, eso es lo que se decía, ¿verdad? Pero ahora con la institucionalidad, persisten estas problemáticas de exposición que no ayudan al público, ¿sí? Pero los artistas de manera adaptativa, ¿no? Adoptan a su vez esos modos de exposición que no convienen tampoco al público. Así muy rápidamente. ¿Hay otra persona ahí? No creo que tengamos más tiempo para más preguntas. Personalmente, después. Estaba muy interesante, tendríamos mucho más para contar.
pero lamentablemente el museo cierra muy pronto, entonces no tenemos más tiempo. No olviden por favor consultar la programación de mediación y apoyo educativo que tenemos para la exposición de marzo nueva, conferencias muy chéveres acá en la Universidad de Restrepo y Clemencia Chévere. Entonces, no olviden